30 de septiembre de 2010. Elementos de la Policía Nacional de Ecuador protestan contra una ley de reformas salariales, paralizando zonas estratégicas del país. Horas más tarde, el presidente Rafael Correa es atacado con una bomba de gas, lesionando su rostro y pierna. El mandatario es llevado a un hospital de la policía. Los uniformados disconformes rodean el edificio, iniciando así el secuestro del jefe de Estado. Tras una ola de enfrentamientos entre el ejército y los sublevados, los simpatizantes de Correa logran sacar al presidente y terminar con la crisis. El gobierno ecuatoriano plantearía posteriormente la existencia de un complot de la oposición para desestabilizar al país, catalogando el incidente como un intento de golpe de Estado y magnicidio. El 22 de octubre de 2012, Craig Murray, ex embajador del Reino Unido en Uzbekistán, publicó en su blog que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos planeaba derrocar al presidente Correa. Citando fuentes reservadas, el diplomático aseveró que la CIA y el Pentágono habían triplicado su presupuesto para intervenir en los comicios del Ecuador. Solo días después, desde Chile, el periodista Patricio Meribel del diario Panorama News denunciaría un complot para desestabilizar al gobierno ecuatoriano usando fondos del narcotráfico. La red de contrabando de drogas contaría con la anuencia de autoridades gubernamentales chilenas, elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones de Chile. A continuación desvelaremos detalles de esta trama y los últimos antecedentes a la luz de la denuncia. Evitar que ingrese droga a nuestro país, evitar que droga salga de nuestros puertos. Fernando Ulloa Castillo ejerció durante años como inspector de la Policía de Investigaciones de Chile. Su larga carrera le valió numerosos procedimientos exitosos en el área antinarcóticos hasta que su institución le dio la espalda. Ulloa descubrió que funcionarios de la PDI, con respaldo de carabineros y elementos de las Fuerzas Armadas, ingresaban mensualmente casi 300 kilogramos de cocaína al país. La droga provenía desde Bolivia y entraba a Chile por el norte, en camiones de aparatos electrónicos. Fernando Ulloa, ex inspector de la Policía de Investigaciones de Chile. Cuénteme, ¿por qué razón usted y cuándo concurrió a La Moneda y quiénes lo acompañaron? Yo concurrí el día 10 de mayo del año 2011 con la diputada Mónica Salaquet y abogado Aldo Duque, una reunión con el señor Hinspeter. ¿Con el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter? Rodrigo Hinspeter, sí. ¿Y en ese momento qué antecedente usted le entregó? Bueno, yo le entregué todos los antecedentes sobre el ingreso de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína que ingresaban por el Paso Colina. Bueno, yo mantenía toda la información referente a los vehículos en el cual venía la droga, cómo venía guardada, el vehículo donde vendrían funcionarios de la PDI que le vendrían prestando escolta. En mayo de 2011, al ver que sus superiores le impedían ejercer sus funciones para detener a los traficantes individualizados, Fernando Ulloa decidió recurrir a instancias mayores, solicitando una reunión con el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, en dependencias de La Moneda. ¿La reunión fue con el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter? Fue con el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, mi persona, un funcionario vecino de Maipú y el abogado, un funcionario vecino de Maipú. Éramos 4 personas y esto siguió su curso a través del Ministerio Público. En la reunión, Hinspeter solicitó que Ulloa le entregase la carpeta con todos los antecedentes del caso y que no informara a la prensa sobre la reunión, dado que ello supuestamente afectaría a la imagen del país. Después de más de un año de silencio, sin vislumbrar ningún avance en la persecución penal de los narcotraficantes, el inspector Ulloa decidió hablar con la prensa para dar a conocer su caso. La droga ya ingresó. Nosotros teníamos la hora y lugar que es el peaje Colina, donde nosotros íbamos a practicar la detención. Caso que no se pudo realizar por la oposición de los jefes de unidades y subjefes de unidades. ¿Cuáles unidades? De la unidad de la Vicrim Maipú, de la cual yo pertenecía en ese momento. Yo le doy a conocer la diligencia, todo lo que se va a tratar, y ellos me dicen, no, esta diligencia, si tú la haces, te va a pasar la cuenta, no la hagas porque hay involucrados funcionarios de la PDI. Hasta ahora, ahí... Esta información que usted le entrega al ministro del Interior, hay una versión que indica que el ministro del Interior la entregó a la Fiscalía. Yo no sé si usted le siguió la pista a eso. Sí, mira, acá Patricio. acá está la carta en donde Nelson Caucoto Pereira, que es el abogado de Fernando, más Rubén Jerez, que es el abogado del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, le manda una carta al ministro Hinspeter pidiéndole que devuelva la carpeta investigativa.
porque el ministro se queda con la carpeta investigativa, se la pasa al fiscal Peña. Y el fiscal Peña se la entrega a Sabás Chaguán. Aquí estamos hablando, yo lo hablo de un triunvirato a la corrupción. Perdón, pero entonces, ahí donde llega el punto, ¿llega al fiscal nacional Sabás Chaguán? Así es. O sea, él no le encarga a nadie. Nada. ¿Eso les consta a ustedes que no yo esté en lo ninguna investigué, fiscalía? tengo fuentes internas de la Fiscalía Nacional que me dicen que él no hizo absolutamente nada. 3 de noviembre de 2012. Una fuente de la Agencia Nacional de Inteligencia revelaría al periodista Patricio Meri que el tráfico denunciado por Ulloa correspondería a una maniobra extranjera, altamente sensible, coordinada por las estaciones de la CIA y la DEA en Chile. El objeto del plan era recaudar fondos para financiar operaciones encubiertas de la CIA en el extranjero, siendo una de ellas la más urgente, la destitución del presidente de Ecuador, Rafael Correa. El plan se fundamenta mayormente en las políticas antiestadounidenses del presidente Correa, tales como el cierre de la base militar de Manta y el asilo otorgado al fundador de Wikileaks, Julian Assange. En una entrevista con medios internacionales, Meri amplió su denuncia implicando elementos de las Fuerzas Armadas en el tráfico de drogas. La Armada chilena, de permanente tradición golpista, se ha beneficiado de estos contactos con la Embajada Americana, quien le envía asesores militares que imparten instrucción en técnicas de tortura y de guerra interna dentro de las unidades de la Infantería Marina y de Inteligencia. El financiamiento es el tráfico de droga. En enero de 2013, el periodista viajó hasta Ecuador y se reunió por más de 2 horas con el canciller Ricardo Patiño, a quien entregó videos, audios y documentos que acreditarían la existencia de un complot para deponer al presidente Correa. Pude ver algunos videos que él había, de filmaciones, de grabaciones que él había hecho a determinados miembros de las fuerzas policiales en Chile, o ex miembros de las fuerzas policiales, y lo que se revelaba ahí sí era muy grave. En primer lugar, de la aceptación de permitir el ingreso de droga a través de las fronteras, y en segundo lugar de hablar de realmente la utilización de esos recursos para generar procesos de desestabilización, y particularmente le preguntaban a alguna persona y lo decía así, particularmente para el caso del Ecuador. Meri reveló una serie de nombres involucrados en la red de contrabando de estupefacientes, vinculados estrechamente con la CIA en Chile. Estos son: Luis Carreño Lón, actual prefecto de Arica y Parinacota, y ex jefe del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI. Luego de la destitución irregular del inspector Ulloa, Carreño fue trasladado al norte del país, en una zona estratégica para el narcotráfico. De acuerdo al periodista Patricio Meri, Carreño actualmente coordina el tráfico de drogas de la CIA en Chile. El ex oficial naval Jesús Sáez Luna, antiguo capitán de fragata descrito como capo de la mafia por medios chilenos. Sáez Luna fue detenido en septiembre de 2012, luego de escapar misteriosamente de un penal naval. El diario La Segunda describe a Sáez Luna como el mayor traficante de drogas de Viña del Mar, con redes en Santiago y la región del Biobío. El ex oficial naval, apodado El Marino, operaba con tácticas de inteligencia. Se le permitió que se fugara a la prisión Silva Palma la Armada. Hoy está en prisión preventiva, una unidad civil en donde amenaza a hablar sobre las operaciones que denunciamos. El ex oficial del ejército José Miguel Pizarro Ovalle, conocido por reclutar mercenarios de las fuerzas policiales y militares chilenas para Blackwater, prestando servicios en Irak y Afganistán. La empresa Red Táctica de Pizarro tiene entre sus colaboradores a Hernán Brady Maquiavelo, hijo del ex ministro de Defensa de Pinochet. The man who has been working for Blackwater in Latin America is a guy named Jose Miguel Pizarro, and he's a dual citizen of the U.S. and Chile. And Mr. Pizarro grew up in Pinochet's Chile with dreams of serving in the Chilean military, and he's a major defender of Augusto Pinochet. So he left the Chilean military, joined the U.S. military, and worked as a translator for U.S. Southern Command. Pizarro goes down to Chile, begins talking to people, former military people, etc. He puts an ad in the paper, is inundated with applications from former Special Forces, Chilean forces, and they set up a camp where they begin evaluating. He says, we weren't training, we were evaluating soldiers, and they used dummy rifles, etc., in rural Chile. He says that he provided some 750 Chilean forces to Blackwater and other private military firms operating in Iraq. Según un documento de la ONU sobre grupos paramilitares privados, Pizarro continuaba con sus actividades ilícitas en 2008, robando explosivos militares del ejército para domesticar a perros en detección de bombas y entrenando a paramilitares clandestinos con rifles AK-47 y M16. José Miguel Pizarro Ovalle, ex oficial del Ejército de Chile, que actualmente es indicado como agente de la CIA en nuestro país, que tiene vínculos con las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
el funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, Stanley Stoy. Ejerciendo como jefe del FBI en Chile en 2010, Stoy protagonizó un escándalo cuando el joven pakistaní Saif Khan fue acusado de tener trazas de explosivos militares en sus pertenencias mientras visitaba el consulado. Según consta en declaraciones judiciales, Stanley Stoy fue quien dio la orden al subcomisario Sergio Leal Villarroel de la PDI para allanar ilegalmente la habitación de Saif Khan mientras este aún se encontraba retenido en la embajada. Hay una cosa no contada ahí, si es que acaso la embajada de Estados Unidos llama a una policía o anuncia de que ha detectado algo, automáticamente se genera toda una tremenda cadena de eventos que hacen que las principales autoridades de la seguridad planteen opciones específicas de delito. Yo te nombro Stanley Stoy. Stanley Stoy es un agente que la misma embajada norteamericana reconoce que era agente del FBI y que él arma un montaje contra un joven pakistaní que se llama Saif Khan. A Saif Khan lo meten en la embajada norteamericana y después lo acusan de ser miembro de Al-Qaeda. A los 20 minutos o a la media hora aparece Rodrigo Hinspeter y dice que él es miembro de Al-Qaeda, que él está seguro que es miembro de Al-Qaeda. Posteriormente se descubre que no tiene nada que ver en este circuito internacional, un montaje. Después del bochornoso episodio alimentado por las teorías del ministro Hinspeter, Stoy abandonó rápidamente el país junto al entonces embajador Paul Simmons y el cónsul William Whitaker. Sumándose a estos datos, el periodista Patricio Meri agregó que existen a lo menos 2 muertes vinculadas al encubrimiento de la red de narcotráfico en el pasado. Una de ellas corresponde al misterioso fallecimiento del conscripto Fabián Vega Yáñez, encontrado colgado bajo un puente en la ciudad de Calama en junio de 2005. Aunque funcionarios del ejército dijeron que se trataba de un suicidio, la autopsia corroboraría más tarde que Vega fue asesinado de un golpe al esternón. Un año después de la muerte, el senador José Antonio Gómez y el diputado Marcos Espinosa presentaron una querella formal contra quienes resultaran responsables por el delito de asociación ilícita y tráfico de drogas al interior del Regimiento Reforzado número 1 Topáter de Calama. Los abogados Rubén Jerez y Hugo Gutiérrez solicitaron además un sumario administrativo por falsificación de instrumento público, habida cuenta de varias contradicciones en la versión de los hechos relatados por el coronel en retiro Carlos Ojeda Bennett, en ese entonces comandante del regimiento. El asesinato de Fabián Vega aún no ha sido esclarecido y su familia continúa siendo amedrentada por desconocidos. Otra muerte mencionada por Meri es la de Néstor Madariaga Juantoc, un joven porteño encontrado muerto en un acantilado de Playa Ancha en abril de 2006. Pese a que el deceso fue catalogado como un suicidio, la madre de la víctima solicitó al Ministerio Público agotar todas las instancias para esclarecer las circunstancias de su muerte. Según declaró su madre a medios locales, el cráneo de Madariaga presentaba 2 heridas de bala. De acuerdo a la versión entregada por el director de Panorama News, el joven Néstor era utilizado por el alto mando de la PDI para transportar drogas desde Santiago a Valparaíso, como parte del contrabando de la CIA en Chile. Madariaga Juantoc habría sido asesinado para prevenir que la información saliera a la luz, ya que el joven tenía intenciones de dar a conocer la operación a la prensa. Las vinculaciones históricas entre la CIA y las Fuerzas Armadas de Chile son de conocimiento público, especialmente con lo visto durante el proceso del golpe de Estado que terminó derrocando al presidente Salvador Allende en 1973. Es más, esta no es la primera vez que la CIA ha sido vinculada al narcotráfico en nuestro país. En 1993, Iván Baramdaica, conocido en Chile bajo el nombre de Trinidad Moreno, sorprendió a la prensa cuando sostuvo que Marco Antonio Pinochet, hijo del general Augusto Pinochet, había participado junto a él en un enorme negocio de drogas que contaba con el respaldo de la CNI durante la década de los 80. Baramdaica había viajado a Chile luego de servir en la Marina estadounidense y trabajar con la CIA en Centroamérica durante el llamado escándalo de Irán-Contras. El problema Irán-Contra. Para eludir los controles del Congreso, de las instituciones de Estados Unidos, el coronel Oliver North lo que organizó fue una venta ilegal de armas a Irán para que con ese dinero se financiaran los contras, la contrarrevolución en Nicaragua. En el referido escándalo, Baramdaica ayudó a la CIA a contrabandear armas para la contrarrevolución nicaragüense, a cambio de enormes toneladas de cocaína que luego eran distribuidas en los Estados Unidos. For the past several years, the Reagan administration has been involved in an expensive, sophisticated, highly publicized campaign to stamp out drug smuggling. But for some time, there have been startling accusations that the United States government itself
may have actually helped bring drugs into this country as part of the effort to supply arms and perhaps money to the Nicaraguan rebels, the Contras. In August, a series of newspaper articles called The Dark Alliance reported that in the 1980s, Nicaraguans who worked for the CIA's Contra Army sold cheap cocaine to a major Los Angeles dealer named Freeway Ricky Ross, and that millions of dollars in profits were funneled back to the war effort of the anti-communist Contras. Los conocimientos de Barandaica captaron la atención de Álvaro Corbalán y un conocido empresario sirio de nombre Edgardo Batich, quienes aceptaron la asistencia del ex marín. Por primera vez en formato digital, mostraremos fragmentos de una entrevista conducida por el periodista Francisco Martorell al ciudadano estadounidense en 1993, en el marco de su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Mi nombre de nacimiento es Franklin Ayman Barandaica y el nombre asumido, para esos propósitos es asumido, pero con el cual yo ingresé a Chile y ingresé legalmente a Chile y obtuve mi residencia permanente, es Trinidad Moreno. Nunca he usado en Chile otro nombre que no sea Trinidad Moreno. ¿Quiénes fueron los que lo contactaron a usted en Chile para que le solucionaran los problemas? Personal de la CNI. ¿Se acuerda con la charla? Tuve la oportunidad de llegar a conversar con una persona muy en específico y era con Álvaro. Tuve después la oportunidad de conocer ahí mismo, en el mismo sistema, a otras personas que estaban involucradas y cargaban camiones de aquí hacia Bolivia, hacia Perú, y se vendían productos químicos que eran utilizados para el proceso de cocaína, y muchos de esos productos salieron del laboratorio químico del ejército en Talagante. Desarrollé actividades que son de importancia dentro del narcotráfico, sabiendo de que a este país se ingresaba gran cantidad de cocaína por intermedio de Batish motos en los motores que venían procedentes de Brasil y que paraban en diferentes lugares y se llenaban con cocaína que se traía a este país para luego ser exportada. La única persona que yo conozco que estaba directamente involucrada con esas operaciones venía a Batish Motos. Estaba en el paradero número 18 de la Gran Avenida. ¿Y Álvaro Corbalán tenía que ver? No sé, Álvaro Corbalán era, en realidad, Edgardo Batich era la mano derecha de Álvaro Corbalán. Las reuniones se celebraban en FAMAE, en los campos de jugar tenis de FAMAE. Y estuve reunido con 5 personas ahí. Pero cuando la conversación se dio inicio a la conversación real, Álvaro se retiró. ¿Algún familiar de Augusto Pinochet estaría metido o involucrado en ninguna de estas operaciones? Bueno, más tarde aprendí de que Batish Moros pasó a ser Chilena Motors y de que en realidad los socios de eso eran Edgardo Batish y el hijo mayor del general Pinochet. Tuve la oportunidad en muchas ocasiones de conocer al hijo del expresidente Pinochet. Lo conocí en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California, donde tenían compañías de exportaciones, donde estaban moviendo grandes capitales. Lo conozco, he sabido, es socio de Edgardo Batish en Chilena Motores. Pero si él es socio, y si ellos son socios, y si ellos están dentro del mismo sistema, y si ellos están coordinando y se están movilizando, es totalmente infactible decir que el uno no sabe las operaciones del otro. Si Edgardo Batish está involucrado en el negocio del narcotráfico, como me consta, y con los grandes socios que tiene, es totalmente imposible decir que la otra persona no tenía conocimiento. 25 de enero de 2013. La opinión pública de Chile ha mantenido el caso del inspector Ulloa en el más estricto silencio. Fernando Ulloa ha sido víctima de amedrentamientos y seguimientos por parte de funcionarios de la BIPE, la Brigada de Inteligencia de Policías Especiales de la PDI. Esta situación llevó al detective a buscar refugio en la Embajada de Ecuador en Chile, donde se mantiene hasta la actualidad en requerimiento de un asilo político para garantizar su seguridad.
Mi nombre es Fernando Ulloa, ex inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, y en este momento estoy pidiendo asilo político en la Embajada de Ecuador porque temo por mi vida y por los antecedentes que manejo sobre tráfico a nivel de gobierno de Chile, tráfico a nivel internacional y en la Policía de Investigaciones de Chile. En este momento yo mantengo antecedentes sobre narcotráfico para desarticular y asesinar al presidente de Ecuador por la CIA. A su vez, toda esa información la canaliza el periodista Patricio Meri, el cual la hará entregar directamente al gobierno ecuatoriano. Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y de Ecuador no pudieron eludir la noticia dada a conocer hoy acerca de un ciudadano chileno que estaría refugiado en la embajada ecuatoriana pidiendo asilo político. Durante la tarde se conoció la solicitud de asilo político de un ciudadano chileno en la Embajada de Ecuador. Fernando Ulloa Castillo fue dado de baja de la Policía de Investigaciones tras denunciar a los altos mandos y al entonces ministro del Interior Rodrigo Ginspeter de liderar una red de protección de narcotraficantes. ¿Podemos ubicar al señor Fernando Ulloa Castillo aquí? Pero ya le dijeron. ¿Y él en qué condición se encuentra aquí en la Embajada? Está muy bien aquí. Fernando Ulloa ha sido amenazado en 3 ocasiones por agentes de la VIP, la Brigada de Inteligencia de Policías Especiales, por sus denuncias. Él es un funcionario honesto que denunció un narcotráfico gigantesco en Chile de más de 300 kilos de cocaína. En nuestro país no tiene, digamos, otro problema que una restricción de salida del país por un problema de pensiones alimenticias o de dificultades, digamos, de orden familiar. No es una persona que esté buscada o que tenga un conflicto en particular. No es una persona que esté buscada o que tenga un conflicto en particular.